que ni somos dioses, ni somos superhéroes y que tenemos un límite, ¿sabes? Pero creo que no nos enseñan como médico que va a llegar un momento en el que todo lo que tú le puedes ofrecer a un paciente es confort y acordarnos que los pacientes tienen autonomía y que tienen capacidad de decisión y que si nosotros queremos lo mejor para ellos, tenemos que escucharlos. Hola, bienvenidos a una nueva entrevista, bienvenidos a un nuevo año, feliz 2021 a todos nosotros, a los profesionales de salud que me están viendo. Felicidades por este enorme trabajo durante este año, por ser resilientes. Y bueno, justo un poco para celebrar todo lo que hemos pasado, el día de hoy voy a entrevistar a una doctora muy especial. Ella es la doctora Andrea Martínez de la Vega Celorio. ¿Cómo estás, Andrea? Hola Arnel, muy bien, feliz año igual a todos. Andy está perfecto, la verdad es que demasiada formalidad también a veces asusta, ¿no? Entonces, Muy bien, Andy. pues muchas gracias por invitarme aquí a tu canal, la verdad es que es un proyecto padrísimo y esperemos que siga creciendo en este año y qué padre que voy a hacer la primera entrevista de un año que está empezando y pues bueno, creo que está padre empezar con perspectivas diferentes todo, entonces, venga. Exactamente. Bueno, pues Andy nos acompaña hoy. Ella es médico anestesiólogo y también es paliativista. Entonces, vamos a hablar hoy acerca de cuidados paliativos en medicina, cómo podemos enfrentar nosotros la muerte de un paciente o el que esté en cuidados paliativos. Y definitivamente es algo que, a pesar de que todos nosotros lo enfrentamos todos los días, pues no tenemos buena formación en cuidados paliativos. Entonces, es muy importante esta plática el día de hoy con Andy, que nos apoye un poco, que nos abra los ojos a este universo del que seguramente tenemos mucho que aprender muchos de nosotros. Entonces, para empezar, Andy, ¿me podrías decir por qué decidiste estudiar medicina? Pues mira, yo creo que desde chiquita traía ese chip. La verdad es que siempre, ya sabes, le pedía a Santa Claus o a los Reyes Magos la típica muñeca que le pasabas el trapito caliente, ¿no? Y le salían ronchitas y se lo pasabas en frío y se le quitaban y el botiquín de primeros auxilios, ¿no? Y mi mamá siempre me dijo que nunca dije que quería hacer otra cosa. Bueno, en algún momento creo que quise ser astronauta, pero creo que en cuanto llevé clases de física, eso pasó como a décimo plano. Y la verdad es que siempre he querido como, obviamente, ayudar a las personas. Siempre me ha gustado esa parte de poder ayudar a las personas. Y honestamente yo entré a medicina pensando que iba a salvar vidas, que iba a curar el cáncer, que iba a ser, ya sabes, hembra, alfa, lomo plateado de la cirugía y todo, pero la verdad es que la vida sí me llevó por medicina, pero no me llevó hacia donde yo pensé que iba a acabar. Oye, Andy, como para platicar un poco y entrar en tema, ¿nos podrías decir un poco qué es medicina paliativa? ¿En qué consiste? Pues mira, es una parte de la medicina creo que es muy poco explorada, ¿no? Porque hay muchos mitos y tabúes alrededor de la medicina paliativa. O sea, si nosotros buscamos la definición de paliar en el diccionario, viene que es disminuir, atenuar, cobijar un síntoma. En ningún momento viene la parte social que le hemos dado a la medicina paliativa, que es nada más el enfermo terminal o los pacientes que están moribundos, etcétera, etcétera. Entonces, medicina paliativa es la parte que se encarga de la calidad de vida, del control de síntomas físicos, emocionales, espirituales, pero no solo del paciente, ¿sabes? O sea, también del núcleo familiar, porque nosotros no vemos solo al paciente, lo vemos como una unidad. Entonces, si tu unidad está enferma, tu paciente va a estar enfermo. Y si tu paciente está enfermo, tu unidad va a estar enferma. Entonces, siempre buscamos la calidad de vida y el confort del núcleo, ¿no? Y si te fijas, esto no nada más aplica para personas que se están muriendo. Ese es uno de los mitos bien grandes que tenemos en medicina paliativa y que aprovechando que tocaste el tema, me gustaría desmitificar un poquito. Cuidados paliativos se divide realmente, lo podemos dividir en dos grandes aspectos, que son los cuidados tempranos, que se pueden dar incluso desde el diagnóstico. O sea, si tú, por ejemplo, tienes un paciente que sabes que la enfermedad, una esclerosis lateral amiotrófica, una infección recurrente, un cáncer, algo que sabes que probablemente no vas a poder curar, incluso una enfermedad renal crónica, sabes que no la vas a curar, la vas a mantener controlada muchísimo tiempo. Uh-huh. Y son enfermedades muy sintomáticas, ¿no? Entonces se podrían beneficiar desde el principio de ir a cuidados paliativos, ¿no? Pero tenemos el mito o la teoría de que solamente si me estoy muriendo o si me estoy muriendo de cáncer, que ojo, ese es otro mito grande de los cuidados paliativos, puedo ser candidato a ir a cuidados paliativos y la verdad es que no. O sea, eso es otro de los mitos. Y la segunda parte en la que se divide medicina paliativa ya son los cuidados al final de la vida. Calidad de muerte,
toda esta parte que es como la más reconocida de la especialidad, ¿no? Porque a final de cuentas es lo que creen que hacemos todo el tiempo. Qué importante rama de la medicina. Y sabes, a mí me llama la atención porque casi todos cuando entramos a medicina decimos, queremos curar, queremos defender la vida, queremos solucionarle las enfermedades a los pacientes. ¿Cómo fue tú que encontraste tu camino en este campo que realmente no se dedica a curar o a lo mejor no era la idea inicial que tenías tú de cuando te volviste médico? Pues mira, te voy a contar algo bien chistoso. Yo primero quería ser cirujano de biología de la reproducción y operar bebés en la pancita, porque qué padre, ¿no? Y luego dije, no, espérate, tengo que ser gineco para eso. A ver, no es lo mío, los admiro, los respeto, pero no es mi área, ¿no? Después de eso quise ser ortopedista, porque if there's a fracture, you need to fix it, ¿no? Y es una especialidad feliz, la verdad. Es una especialidad muy tranquila, les quitas el dolor, vuelven a caminar, vuelven a escribir, lo que tú quieras, ¿no? O sea, en general son pacientes felices. Luego trabajé con oncólogos y dije, no, claro, quiero ser cirujana porque yo quiero curar el cáncer. Y después de un par de golpes, te digo, medio literales de la vida me puso en anestesia. Pero anestesia, si te fijas, también es un área crítica, quirófano, que no se te muere el paciente, que no sangre, que las aminas, que el tubo, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y un día yo estaba en el R3 de anestesia, harta de la vida, posguardia, de esas guardias que no has dormido en casi 40 horas, que lo único que quieres es tu cama. Ya ni siquiera ir a comer, quieres irte a dormir. Y llegó un gran médico, un gran maestro también, que la verdad ahorita es gran amigo mío, y llega y se me queda viendo y me dice, oye, ¿tú qué vas a hacer saliendo? Mente cuadrada de posguardia, me voy a ir a dormir. O sea, ¿qué pregunta es esa, no? Por supuesto que me voy a ir No a tengo dormir. planes más allá de dormirme hoy. Sí, claro. Obviamente se ataca de la risa y me dice, ok, voy a replantear mi pregunta. ¿Qué vas a hacer acabando la especialidad? Y yo, trabajar, dormir, comer, ser feliz, ya, ¿no? O sea, como estaba tan harta y dije, no, ya, bye. Y llegó y me dijo, tú tienes cara de paliativista. Bueno, hubieras escuchado mis carcajadas en recuperación porque fue así como, ¿eh? Wow. ¿What? Dije, no, tú estás loco, güey. O, ¿cómo crees? Obvio no. Me dice, no, claro que sí, todavía tienes rotaciones optativas, puedes pedir una rotación en otro hospital, no sé qué. Yo, sí. Dice, ¿por qué no vas a rotar a cuidados paliativos? Dije, bueno, órale, va, voy a ir a rotar a cuidados paliativos. Y la verdad, yo tampoco tenía la más remota idea de que eran cuidados paliativos cuando tuve mi primer contacto. Y estuve un mes rotando en el 20 de noviembre, la verdad es que es un gran hospital. Y dije, bueno, la verdad es que me gusta esto, creo que sí me veo dedicándome a esta parte de la medicina. Creo que es algo que en mi vida había tenido contacto con eso y dije, órale, bueno, voy a aplicar. Si me aceptan, seré paliativista. Si no me aceptan, seré anestesióloga, que tampoco es una mala idea. Entonces, pues apliqué y me aceptaron y estamos teniendo esta conversación el día de hoy. O sea, Qué realmente el bien, camino yo creo que me encontró. Yo no lo encontré, fue como me qué pusieron donde me interesante. tenían que poner. Sí. Y fíjate que yo creo que va a ser de mucha utilidad que nos orientes un poco a los que te están escuchando, incluyéndome, porque fíjate que cuando se muere un paciente o cuando fallece un paciente que está a nuestro cargo o que estábamos involucrados en su cuidado, para nosotros es pues nuestro peor temor, ¿no? Porque estamos aquí o se nos enseña que estamos para defender la vida y proteger la vida, ¿no? Y ¿cómo podríamos hacer nosotros los médicos cuando fallece un paciente que está a nuestro cargo para no sentirlo como una derrota? ¿Cómo nos podemos enfrentar a la muerte de un paciente del que estábamos responsables? Pues yo creo que lo primero aquí es entender que ni somos dioses, ni somos superhéroes y que tenemos un límite, ¿sabes? Por algo hay especialidades, por algo hay subespecialidades y yo creo que el primer paso es reconocer que tenemos un límite. Entonces decir, ¿sabes qué? Yo puedo llegar hasta aquí y Sí. decirle al paciente, ¿sabes que yo no puedo ir más allá porque no sé cómo hacerlo? Ujú. Hay gente que lo hace, yo no sé cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que ese es un gran primer paso que creo que todos como médicos tendríamos que cambiar un poquito Híjole, ese sí, chip, totalmente. ¿no? Y yo creo que el segundo paso sería que entender, a ver, te lo dicen desde primaria, ¿cuál es el ciclo biológico? Naces, creces, te reproduces y te mueres. A ver, sí, todos nacimos, no todos vamos a crecer, no todos nos vamos a reproducir, pero todos vamos a morir, Ujú. ¿no? Entonces, entender
que con sin y a pesar de lo que nosotros hagamos, muchas veces los pacientes ya se están muriendo. O sea, el proceso de morir no es apagar un switch de la luz de lo apago y se muere, lo prendo y revive. Es un proceso biológico, es una falla orgánica organizada, donde poco a poco va dejando de funcionar todo. Es una cosa secuencial y que si pusiéramos un poquito más de atención en esa parte, entenderíamos el cambio de las directrices terapéuticas que ofrecerle al paciente, ¿no? Es decir, hasta aquí podía controlar, hasta aquí podía curar y entender que las enfermedades y el deterioro biológico, todo tenemos una reserva, ¿ok? Y que a final de cuentas esa reserva va a terminar en algún momento. Y yo creo que también es el hecho de decir, ok, espérate, estamos entrando en el agotamiento de la reserva y con sin y a pesar de lo que yo haga, tú ya te estás muriendo. Tú solito, por ser un ser biológico, te estás muriendo. Yo no te estoy matando. Y creo que a veces pensamos que es que si le hubiera dado de comer o si le hubiera dado otro esquema antibiótico o si le hubiera cambiado el tratamiento o si le hubiera dado la quimio experimental, se hubiera salvado. A ver, espérate, no vamos a salvar nada porque todos nos vamos a morir y creo que vivimos en una sociedad en la que la muerte es un castigo, Sí. ¿no? O sea que, ay, viste, pobrecita de María, se le murió su mamá. ¿Viste a Juanito? No manches, se murió. Pobrecito. A ver, espérate, Juanito ya no está. Punto. Y todos vamos a llegar a ese punto. Pero creo que no nos enseñan como médico que va a llegar un momento en el que todo lo que tú le puedes ofrecer a un paciente es confort. Y Sí. que el paciente no es de tu propiedad. O sea, el paciente no firma un contrato en donde dice yo soy de propiedad privada de la doctora Andrea Martínez de la Vega. No, el paciente coincide estar bajo tu cuidado médico cuando fallece. Pero eso no te hace ni mal médico ni mala persona porque, te digo, es una secuencia que no estamos entrenados para buscar, entonces, o no queremos verla. Yo creo que estamos negados a ver que un paciente va a fallecer porque desde que entras a primer semestre, día uno de la carrera, es como, hola, eres médico y vienes a salvar vidas. Te meten ese chip. Sí. Y la verdad, Sí. a mí me costó mucho trabajo dar ese giro de 180 grados de decir que no se me muere en quirófano, a mí me estuvo, súbelo a la terapia, ya sabes, transfusiones masivas, a decir, espérame, no es un paciente recuperable, tiene mal pronóstico, él no, o sea, ¿qué quería? ¿No? ¿Cuántas veces le has preguntado, o bueno, de las que nos vayan a escuchar, que ojalá sean muchas, quién realmente le ha preguntado a su paciente qué es lo que quiere? Tal vez el paciente quiere morir, Ujú. ¿no? Y el Sí. hecho de que, te digo, él quiera morir o esté listo para morir no hace que a ti se te muera el paciente. Pero sí es algo muy frustrante y es algo que creo que poco a poquito tenemos que entender que todos vamos a fallecer. Hagamos lo que hagamos. ¿Y qué tips nos podrías dar a nosotros los médicos que estamos como en constante manejo clínico de los pacientes, justo para darnos cuenta de esos límites, de los límites que nosotros como médicos tenemos en cambiar la línea de evolución del paciente? ¿Cómo pueden ser formas en las que nos podemos empezar a dar cuenta que eh, a veces la situación clínica del paciente está por encima de lo que podamos hacer por él? Pues mira, yo creo que lo primordial es, uno, entender las enfermedades como tal, Ujú. ¿ok? Entender el pronóstico de la enfermedad desde el principio. Y yo creo que si desde el principio tú le hablas claro al paciente, decirle, a ver, es una enfermedad que no tiene buen pronóstico. Puede ser que durante mucho tiempo, meses, incluso años, estés perfecto, pero va a llegar un momento en el que la enfermedad va a ir más rápido de lo que nosotros podemos ir como médicos, tanto con medicamentos como con acciones terapéuticas, con lo que tú quieras, y el deterioro va a ser mayor a lo que nosotros vamos a alcanzar con medicamentos. Entonces, esa es una parte. Dos, decirle al paciente, sabes que yo no me dedico a ver pacientes al final de la vida. Me gustaría que desde ahorita que tenemos el diagnóstico, tuviéramos un experto en este tipo de cuidados para que te conozca y para que en el momento de la transición a la parte solamente de confort, tú no sientas que yo te estoy abandonando como médico y que lo veas como parte del equipo. Tal vez ahorita no tienes síntomas y ahorita no lo requieres, pero me gustaría que supieras que está esa opción y cuando tú te sientas listo como paciente, avísame para que la tomes. Sí. Qué importante, o sea, básicamente es
hasta cierto punto como un manejo preventivo, ¿no? O sea, lo estás diciendo que nos adelantemos básicamente, conozcamos la enfermedad, sabemos de entrada dónde vamos con este paciente y qué es lo que probablemente vaya a pasar con él e informarlo, ¿no? O sea, ver esto que puede llegar a pasar desde el principio de que lo empezamos a manejar. Eso está súper importante. Oye, ahora, te puede parecer un poco tonta esta pregunta, pero la verdad es que yo muchas veces pacientes se me han echado a llorar, ¿no? Porque por noticias que les digo o simplemente porque están sobrecargados de toda la situación. Y fíjate que nunca he sabido muy bien, no sé si haya una forma de consolar a un paciente, pero ¿qué se puede hacer o cómo podríamos nosotros ayudar a un paciente cuando se nos echa a llorar, ¿no? Hay médicos que no tocan al paciente, otros que lo tocan, otros que se ponen a llorar con ellos, otros que fingen que no está llorando, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces en tu práctica? De entrada, cero pregunta tonta, porque creo que a ningún médico nos enseñan, uno, a dar malas noticias, Sí. y dos, qué hacer cuando estás teniendo una reacción ante esa mala noticia. Uh-huh. Yo lo primero que hago es, si están llorando, lo dejo llorar. Si traigo un Kleenex, la verdad es que así como cada especialidad trae ciertas cosas en la bata, ya sabes que el pediatra trae el muñequito, el internista trae el oxímetro, el ortopedista trae su martillito de reflejos, etcétera, etcétera. Yo traigo siempre una bolsa de Kleenex. Sí, te lo juro, porque a final de cuentas, pues muchas veces no es tanto lo que dices, sino lo que haces. Es como, a ver, entiendo que no te estoy dando la mejor noticia de tu vida. Sé que desde antes de que yo llegara probablemente no estás en tu mejor momento de vida. De entrada estás en un Por hospital, supuesto. ¿no? Entonces, yo los dejo llorar. La verdad es que sí les doy un momentito para que lo saquen, para que lo lloren, para que se desahoguen un poquito, porque sé que si no lo hago, lo que yo les diga después no me van a hacer caso. Tienes razón. No me van a hacer caso en lo absoluto, porque están tratando de procesar millones de cosas a la vez y se están desbordando, literalmente. Uh-huh. Déjalos que se desborden, déjalos, o sea, llorar no es malo. Creo que nos han enseñado también a estigmatizar un poco la parte de las emociones, ¿no? Tanto como si el paciente llora y luego tú qué haces con esas emociones. Uh-huh. Entonces, les doy un poquito su espacio. A veces les digo, cuando veo que sí están llorando mucho, les digo, ¿sabes qué? Creo que estoy siendo un poquito inoportuna. Regreso en un ratito más, que estés un poco más tranquilo, llóralo, sácalo, ¿no? O sea, si lo que tú necesites, yo regreso. Y hay veces que me dicen, no, 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 por favor, quédate. Ok, está bien, me quedo y los escucho. Creo que eso es algo bien importante, crear un espacio de escucha activa. Uh-huh. Y escucha activa me refiero de, ok, el paciente está llorando, pero yo no estoy sacando mi celular, yo no me estoy poniendo a platicar, no estoy viendo cosas de otros pacientes, estoy en una escucha activa recibiendo lo que el paciente o el familiar me tiene que compartir. Qué Y importante. es bien difícil, Uh-huh. porque la mayoría de nosotros siento que tratamos de evadir un poquito la parte emocional, como bien lo dijiste, entonces mientras llora, ok, sí le doy su espacio, pero pues mínimo checo los pendientes que tengo, ya sabes, en el celular y todo, y veo cuáles puedo ir resolviendo. Yo creo que lo más importante de esto es estar presente con cada paciente. Uh-huh. O sea, se nos olvida estar presentes con nuestros pacientes, ¿no? Entonces, a ver, a mí me ha tocado, hay veces que los abrazo, hay veces que les doy la mano, ¿no? El contacto físico a veces es mucho mejor que decir algo, ¿no? Y Pre-COVID, entender, ¿no? sí, pre-COVID, obviamente, ahorita ya les hago como al estilo, no sé si viste de Big Bang Theory, No. Sheldon, there, que nada Oh. más les toca el hombro así como, ajá, exacto, there. No, y sí les digo, a ver, la verdad es que en estos momentos creo que me gustaría poder abrazarte, pero no lo puedo hacer, ¿no? Eh, quiero que sepas que entiendo que no estás en el mejor momento de tu vida, que lo que yo te estoy diciendo probablemente no es lo que esperabas escuchar Uh-huh. y es válido lo que estás sintiendo, o sea, validar las emociones, ¿no? También es bien importante. O sea, no tienes que ser psicoterapeuta y no tienes que ser psiquiatra y no tienes que ser experto en paliativos para decirle, a ver, entiendo que no le estás pasando bien. Sí. Y algo que se nos olvida siempre, Armel, preguntarle qué necesita, Uh-huh. tanto a la familia como al paciente. Porque tal vez lo que necesitan en ese momento es que te salgas del cuarto porque quieren mentar madres. O tal vez lo que necesitan es que les des un espacio porque quieren platicarlo en familia. O tal vez lo que necesitan es por una taza de té y tomársela y relajar. No sé, cada persona es diferente, pero volviendo un poco es darles el espacio
escucha abierta y preguntar qué necesitan. Hijo, esas tres cosas que acabas de decir son súper importantes. Y ahora te digo desde la perspectiva del médico, pues que los pacientes lloren y te den toda esa carga como emocional a ti, también puede ser muy dañino. O sea, ¿qué pasa con nosotros después de haber vivido momentos muy intensos con un paciente como que esté llorando y tengamos que interactuar con él? Salimos del cuarto. ¿Qué podemos hacer nosotros para protegernos de todas esas emociones de los pacientes? Pues, yo creo que de entrada no te metas a ver otro paciente luego, luego, Ujú. que es lo que siempre hacemos, porque a ver, otra vez nos estamos evadiendo, ¿no? Sí, Tómate, sí, tal vez tu pase de visita va a ser un poco más tardado. Tómate unos 15 minutos, despéjate, ve por un café, habla de otras cosas, ¿no? O sea, ese es como en el momento inmediato de haber tenido una consulta súper sí, intensa. No sigas con tu pase de visita habitual. Tómate, también necesitamos tiempo para nosotros, ¿no? Y creo que eso es algo bien importante y es algo que no apreciamos y tampoco damos, siento que es mal visto el que después de ver a un paciente te vayas por un café. A ver, espérame, si yo no estoy bien, ¿cómo voy a estar, no, cómo voy a hacer que mis pacientes estén bien? ujú, ¿No? Entonces, ese sería un consejo como que a mí me ha funcionado. La verdad es que después de una consulta paliativa, que aparte son súper intensas, ¿no? sí, Siempre me tomo, ya después de que dejo el expediente, todo en orden, porque como que lo traes en caliente, ¿no? Ya sabes que indicaciones, consentimientos, digo, ok, ¿qué sigue? Voy a ir por un té, voy a ir por un café, me voy a ir a caminar, me voy a ir a despejar, aunque sea en el hospital. Siempre traigo, bueno, a mí me funciona muchísimo, siempre traigo mi Kindle y siempre traigo un libro que no sea de medicina y digo, bueno, vamos a ver qué estaba pasando con el libro que estaba leyendo, me despejo. Creo que tener hobbies es primordial. ujú, Sé que a veces no los podemos hacer en el hospital, pero si ya sabes que tuviste un día pesado, decir, ¿sabes qué? Saliendo del hospital me voy a ir a correr media hora, o me voy a ir a cocinar, o me voy a ir a meditar, o me voy a ir a hacer yoga, lo que te guste, ¿no? Y creo que sí. algo que también necesitamos muchísimo es el apoyo emocional. No necesitas estar loco para ir al psicólogo o al psiquiatra, y yo creo que por el simple hecho de ser médicos deberíamos de ir a terapia, ¿no? O sea, nos enfrentamos con cosas todos los días que, a ver, si no tenemos las herramientas para dar una mala noticia, ¿cómo quieren que tengamos las herramientas para procesar las emociones de alguien más? Y lo que esas emociones nos mueven a nosotros. Ujú. Vale la pena, sí, o sea, definitivamente eso, ¿no? Tener salud mental, salud emocional y priorizarnos en esa parte que a veces siento que no nos damos prioridad a nosotros mismos. Y otra bien importante, poner límites. No tanto de los límites de que yo sé que Eso hasta aquí está llego, bien difícil. bien difícil, pero poner límites con los pacientes y con los colegas y decirles, a ver, estoy llegando a mi límite, necesito 15 minutos para mí. Me da igual que se caiga el hospital a cachitos, necesito 15 minutos para yo estar bien. O sea, que quede claro que medicina es una parte de tu vida y que hay otras esferas en tu vida, ¿no? Yo creo que todos tenemos una esfera familiar, una esfera social, ¿no? Y creo que la medicina es nuestra esfera laboral, que a veces coincide lo laboral y lo social, sí, pero creo que también es importante darle espacio a todas estas otras cosas que también son importantes y poner un límite y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a ver un paciente más porque no puedo. Llevo vistos 18 pacientes de verdad, ni le voy a poder dar un buen diagnóstico, ni le voy a poder dar una buena atención porque yo no estoy bien. Y aprender a reconocer que el pedir ayuda no te hace ser mal médico, ni mala persona, ni un debilucho que está ahí llorando por el hospital. No, 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 a ver, espérate. Nosotros realmente no sabemos qué historia de vida tenemos cada uno detrás. Sí. Y muchas veces llevamos la carga de fuera al hospital, la carga del hospital hacia la casa. Entonces vivimos burnouteados, sobrecargados y todo sin darnos espacio para nosotros. Entonces creo que eso es algo que tiene que cambiar en el sistema de salud en general, ¿no? O sea, poder tener durante tu día laboral tu hora de comida de haber. No voy a ver un solo paciente, no voy a ir a urgencias, no voy a subir a la terapia porque me necesito bañar, necesito comer, puedo ver si me puedo dormir 20 minutos, necesito llorar en la regadera mientras me baño porque es en el único lugar donde nadie me va a juzgar en el hospital si lloro, porque necesito desahogarme y sacar todo aquello que también me está afectando. Porque la verdad, ahora yo te voy a hacer una pregunta, no es pregunta sorpresa ni nada. ¿Cuántas veces después de un pase de visita no dices, es que este paciente pobre, es que no sé cómo le está yendo con los antibióticos, es que no sé qué más hacerle? Y no te pones como a pensar todo eso
Pero si te fijas, el hilo de pensamiento sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Y en qué momento te preocupaste por ti? Sí, no. Bueno, es que yo creo que o sea, la realidad en los hospitales el día de hoy, ¿no? Yo podría decir que antes un poco más en los públicos, pero ahora en los privados también hay una carga enorme como médico privado de mensajes, llamadas de gente enferma. Te estoy hablando solamente en el contexto de COVID-19, ¿no? Yo creo que nuestra profesión ya cambió y cambió para siempre después de esta pandemia, ¿no? Pero la verdad es que estando en hospitales, en su gran mayoría públicos, no te puedes tomar un minuto. O sea, sí es bien difícil, sobre todo si estás en departamentos como urgencias, terapia intensiva, ¿no? Sobre todo terapia intensiva, en la que te están pidiendo que des respuesta muy precisa, muy rápida, muy concreta en todo momento. Entonces sí tiene esto que acabas de decir de reconocer, necesito tomarme 5 minutos, ¿no? Eso es algo muy bueno. Y creo que también el preventivamente no llegar a esos momentos, ¿no? Como tú dices, el, el llenar nuestra vida de otras cosas, creo que eso lo he escuchado que prácticamente todas las personas que he entrevistado, ¿no? El tener una válvula de escape, el pensar en lo que sentimos, el pedir ayuda si es que crees que la necesitas, ¿no? El tener algo de consejería con un psicólogo o con alguien más, simplemente hablar las cosas, a veces hablarlo entre nosotros sana mucho, ¿no? Entonces no llegar a ese punto porque la verdad es que a veces dentro de los hospitales es imposible tomarte 5 minutos, es muy difícil, ¿no? Justo, y justo lo que acabas de decir, si realmente lo vas sacando poco a poquito, no vamos a necesitar como la olla express, ¿no? O sea, que de Ujú, repente toda la presión sale. O sea, yo sí, te voy a decir, yo voy a la psicóloga 2 veces al, o sea, al mes, una vez cada 15 días, de ley. O sea, incluso voy con ella desde antes de entrar a hacer la subespecialidad de medicina paliativa porque dije, a ver, si me voy a dedicar a la parte de más sufrimiento de la medicina, no puedo hacerlo yo sola. claro, sí, claro, tiene todo sentido. Ujú, Entonces, y la verdad es que hay veces que llego a mi casa y aunque llego súper cansada, a mí me gusta mucho cocinar. Entonces de repente llego y veo qué ingredientes tengo y me pongo a cocinar y me dice, mamá, pero es que son las 11 de la noche, te da igual. Así es como si son las 3 de la mañana, necesito sacar lo que traigo del día y es la manera en la que me funciona, ujú. ¿no? Entonces, yo creo que sí, buscar durante el día al menos una hora, yo creo que todos podemos dedicarnos una hora al día para nosotros. Sí, 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 es algo que tenemos que invertir en nosotros, ¿no? Ahora te voy a hacer una pregunta, Andrea, también, que es, por ejemplo, tenemos un paciente, ¿no? Y el paciente que estamos viendo te dice que ya no quiere más tratamiento, que ya está cansado, que ya está harto, que ya no quiere que le hagamos nada más, ¿no? La verdad es que creo que un poco instintivamente los médicos, en la gran mayoría de las veces, empujamos, ¿no? No, 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 sí, es que sí hay que hacerlo, es que hay que seguir, es que sea fuerte, es que tenemos que seguir luchando y muchas frases así, ¿no? Y creo que eh, incluso a veces genera un poco de decepción en los médicos, como ya no quiere más tratamiento, no, es que ya no quiere seguir, ¿no? Ahora, yo creo que sin duda es algo que tenemos que respetar, ¿no? Y respetamos porque los pacientes tienen derecho a escoger. Pero aquí te veo la pregunta, ¿cómo saber nosotros cuando un paciente ya no quiere seguir con tratamiento porque está deprimido o es algo circunstancial o transitorio, o cuando realmente nos está diciendo que no, no quiere seguir siendo tratado? Fíjate que es una pregunta súper interesante. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es cuestionarnos si nosotros estuviéramos en esa situación, ¿qué nos gustaría de tratamiento y qué no? Mm, Creo que eso es algo bien importante. Dos, entender que obviamente sí, la aceptación y la resignación a veces se pueden llegar a confundir un poquito con la depresión por el hecho de no querer hacer nada más, pero a final de cuentas tenemos que entender que nosotros no somos quienes estamos viviendo los efectos secundarios. claro. ¿No? De todos los Uy, sí. tratamientos o de los medicamentos. Y el decir hasta aquí no quiere decir que estés deprimido, quiere decir, estoy, voy a decirlo tal cual con todas sus palabras, estoy hasta la madre de todos los efectos secundarios de los tratamientos y eso no quiere decir que esté deprimido. O sea, yo creo que siempre, o sea, en medicina no hay ni siempre ni nunca, pero creo que si está ante la disyuntiva, aplicar el DSM-5 y ver qué criterios de depresión mayor cumple, ¿no? O de depresión menor, etcétera. O sea, hacer francamente un diagnóstico de depresión. Digo, no tienes que ser psiquiatra para poder sacar
¿no? Los criterios para ver si los cumple todos o no. Y también averiguar qué tanto sabe el paciente de la enfermedad. Creo que es bien importante en esta parte, porque tal vez el paciente sabe perfecto de su enfermedad, sabe perfecto de los tratamientos, sabe cuáles son las opciones y simple y sencillamente está optando por la opción que más le conviene a él, ¿no? Y también yo lo que he visto es que asumimos que el paciente quiere la quimioterapia porque, claro, yo soy oncólogo, obviamente va a querer la quimio. A ver, espérate, pero tú no eres el que está vomitando todos los días hasta las 4 de la mañana y que está con insomnio, ¿no? Y que está con alucinaciones y que está con neuropatía. No eres tú, es el paciente. Sí. Entonces, también entender que la decisión del paciente puede no beneficiarnos a nosotros, Ujú. pero mientras lo beneficia a él es la decisión correcta. Y yo creo que si el paciente entiende las dos caras de la moneda, de tomar o no tomar cualquier tratamiento, y aún así decide tomarlo o no tomarlo, creo que podemos descartar ahí la parte de depresión, porque es como, a ver, sí, ya sé que si no me ponen esto me voy a morir, y si no me ponen la sonda de gastrostomía voy a dejar de comer, pero ¿qué creen? Todos nos vamos a morir, ¿no? Entonces, es un poco poner en la balanza el conocimiento del paciente con la y respetar la autonomía del paciente, ¿no? O sea, ver realmente qué es lo que el paciente quiere, pero siempre y cuando sea una decisión informada. Creo que aquí sí como médicos tenemos esa responsabilidad de decirle, ah, ok, está Águila, pero también está Sol, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de escoger A y cuáles son las consecuencias de escoger B? Sí. ¿Estás consciente de esas consecuencias? Ok, perfecto, adelante. Sí. Y No, creo que esto también que acabas tenemos, de decir es importantísimo, explorar qué tanto saben los pacientes de su enfermedad. Híjole, muy importante. ¿qué tanto saben y qué tanto entienden de su enfermedad? Ujú, Porque son cosas completamente diferentes. ujú, Pueden saber mucho de su enfermedad, pero no entender realmente qué es lo que están viviendo ellos, ujú. ¿no? Y recordar que realmente nosotros como médicos somos guías. Y creo que en general la medicina es como un poco paternalista porque yo soy el doctor y yo sé lo que es lo mejor para ti y te tienes que tomar A. Oye, pero espérate, yo leí que B también, o sea, sí, 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 B, pero no, A. Y tratamos de llevarlo a lo que nosotros queremos. A ver, espérate, somos seres humanos, todos tenemos necesidades diferentes, ¿no? ¿Cuál es el contexto de familia que tiene, el contexto social, ¿no? ¿Qué le conviene más a él también como paciente? Estar internado, las quimios ambulatorias, quedarse en casa, pueden tener cuidador, no pueden tener cuidador, ¿no? Tienen seguro de gastos médicos, no tienen seguro de gastos médicos, como que toda esta parte nosotros como médicos no la pensamos, es como, Claro, ah, pues es lo sí. que yo quiero y punto. No, o sea, sí respetar y ver qué tanto saben y qué tanto quieren y hasta dónde quieren llegar. Ujú. Sí, creo que eso es muy, muy importante. ¿Y ahora qué haces, Andy, cuando las expectativas del paciente no son muy reales o son muy altas comparado a lo que tú consideras? Por ejemplo, que un paciente te diga, no sé, que tenga un cáncer ya avanzado, metastásico, y que te diga, no es cuestión de salir adelante y de echarle ganas y yo sé que voy a estar bien y voy a curarme de esta, ¿no? ¿Qué hacemos cuando justo las expectativas del paciente son muy altas comparadas a su realidad? Pues mira, yo creo que hablar claro, uno, es fundamental. Tratar de evitar todos los tecnicismos médicos que luego Ujú. usamos. Yo luego les digo de broma, ¿no? Que yo hablo inglés, español y médico, ¿no? Porque al final de cuentas es otro idioma. Entonces, tratar de hablarlo en un lenguaje que sea comprensible para todos y explicar de la manera más amable que obviamente, ok, puede ser que se salven de esta, que ok, que se curen de esta, pero a final de cuentas todos eventualmente vamos a morir. Ujú. Qué tan pronto o qué tan lejos, ¿no? Vayamos a morir en nuestra línea del tiempo, no lo sabemos. Y también bueno, lo que me ha funcionado y lo que yo les platico es que a final de cuentas todos nacimos con una cierta reserva biológica. ¿Qué es lo que hacen las enfermedades? Agotar antes esa reserva biológica. Ujú. Entonces sí, puede ser que de esta te salves, sí, pero vas a tener mucho menos reserva que antes de haber empezado los tratamientos. Porque uno, los tratamientos pues no son chochitos de colores, no estás comiendo chocolates, ¿no? Tienen sus efectos secundarios, te van a agotar reserva farmacológica, la enfermedad va a consumir parte de tu reserva biológica, entonces obviamente tu deterioro va a ser mucho más rápido que el de una persona que es sana, Sí. ¿no? Entonces creo que esa es una de las partes como más fundamentales.
Y dos, decirles, porque luego siempre llegan y te dicen, no, es que a su tanita le dieron este tratamiento para su cáncer y le fue súper bien. Y, a ver, era otra persona, era otro tiempo, era otra quimio y a pesar de que tiene la misma enfermedad que tú, es otra enfermedad porque es una persona completamente diferente. Sí. Entonces, yo sí trato como mucho de enfatizar de, a ver, aunque les demos la misma quimio a todos los que tengan un cáncer de pulmón, por ejemplo, no a todos les va a ir igual, Ujú. porque biológicamente somos diferentes y vamos a responder de manera diferente al tratamiento. Entonces, te digo, yo sí les explico y como que trato de individualizar el caso y decirle, a ver, puede ser que sí, puede ser que no, pero independientemente de, tu reserva biológica va a ser mucho menos. Eso es súper importante, ¿no? Y es una perspectiva muy realista, además, ¿no? No es como si darle quimioterapia o tratamientos a alguien, inmunosupresores, no cobrara un precio, ¿no? Por eso. Ahora, fíjate que otra cosa que te quería preguntar es que a veces yo no sé cómo dirigirme bien a los pacientes, pero en particular a los pacientes terminales, ¿no? Estamos habituados que, no sé, alguien entra por una fractura, por una cirugía relativamente sencilla y siempre el mensaje de nosotros o muy frecuentemente es todo va a estar bien, ¿no? Va a valer la pena. Al final de cuentas va a haber una recompensa, vas a recuperar tu salud. ¿Cómo te diriges a un paciente terminal? Porque no le puedes decir todo va a estar bien o échale ganas o por todo su contexto. ¿Cómo le haces tú? Ok, pues mira, primero que nada me presento con ellos, que a veces se nos olvida como médicos presentarnos con los pacientes y de repente es como, bueno, ¿y tú quién eres? ¿No? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás viniendo? O sea, como que asumimos que el paciente nos conoce porque lo llevamos viendo 3, 4 días. Entonces, primero me presento con ellos y con la familia. Segundo, les pregunto qué tanto saben de medicina paliativa, porque para mí es bien importante, porque te digo, hay muchos mitos alrededor, Ujú, ¿no? Tres, le pregunto qué tanto sabe de su enfermedad, qué tanto le han dicho los médicos, qué tratamientos le han dado, porque una cosa es lo que te dicen tus colegas y otra cosa es lo que entendió el paciente, ¿no? ujú. Entonces también para ver qué tanta información tenemos y de dónde partir. Después los dejo que me expliquen qué tratamientos han llevado. A veces el paciente no puede hablar, entonces es la familia quien te da toda la información. Entonces también es explorar un poquito esta parte con la familia. Después les pido permiso para revisarlos, ¿no? Clínicamente, laboratorios, estudios, obviamente yo no le pido nada, son estudios que ya le pidieron otros médicos porque a final de cuentas yo ya sé en qué fase estamos, no necesito tener una gasometría para saber que el paciente esté en acidosis premortem. ¿Sí explico? O sea, Ujú. cositas así. Y después de todo eso les digo bueno, que a final de cuentas cuando yo llego al equipo generalmente no son las noticias que a alguien le gustaría escuchar, ¿no? Que generalmente cuando yo llego es porque las opciones terapéuticas curativas ya no están siendo suficientes, pero eso no quiere decir que no haya nada más por ofrecer. Siempre les digo que aunque no sea curativo, siempre podemos ofrecerle algo al paciente. Ujú. Y después les explico lo que te platicaba hace ratito, que no como que ahondé mucho en eso, pero hay una secuencia biológica de cómo van fallando los órganos antes de morir. Entonces se las empiezo a platicar y siempre reviso al paciente con los familiares y les enseño todo lo que encuentro en la exploración para que ellos solitos vayan armando como el rompecabezas. Ujú. Ya sabes, es como tener un checklist y decir, es que mi papá tiene esto, mi papá tiene esto, mi papá también tiene, ok, espérate, sí estamos en un escenario muy diferente al que nos habían planteado, pero yo no les digo que el paciente se está muriendo, dejo que ellos tengan como su inception, ya sabes, como que cloc, 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 y que solitos lo vayan armando, ¿no? Y les planteo las opciones, ¿no? A ver, opción A, no hacer nada. Opción B, seguir con los tratamientos. Opción C, control de síntomas. Opción D, control de síntomas y tratamiento. Opción D, solamente, pues ya cosas refractarias, sedaciones y todo eso. Y les digo que a final de cuentas el hecho de que yo esté evaluando al paciente no quiere decir que me tienen que tomar como opción. No, porque muchas veces los pacientes se sienten obligados de, ya vino, lo tengo que tomar. No, 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 a ver, espérate, si tú no te sientes tranquilo con lo que yo te estoy proponiendo, es muy válido porque es solo una valoración. Te estoy dando mi opinión como experta en el área de paliativos y cuáles son las opciones que podemos tener. Ahora tú vas a escoger la que sea la mejor para ti. Chance no me beneficie, pero si tú estás tranquilo con la decisión está perfecto.
Y lo que me decías de que si les digo que todo va a estar bien o no, la verdad es que al final todos vamos a estar bien. Eventualmente vamos a llegar al punto después de una pérdida de estar bien. Y lo que yo les digo es que es muy diferente el estar bien de salud, porque al final de cuentas el morir en paz, morir sin sufrimiento, morir sin dolor, morir acompañado de tus seres queridos, pues es morir bien y eso es estar bien, ¿no? Definitivamente no es el momento más feliz de sus vidas, me queda claro, pero no tiene que ser un momento caótico ni un momento catastrófico. Entonces, es cambiar un poquito que el estar bien implica muchas otras cosas que curarse. Sí. Creo que sí, sí, ¿verdad? Creo que sí Sí, respondí. sí, sí, no, sí, perfecto. Yo creo que esta rutina que haces, que nos acabas de compartir, es bastante útil y sobre todo esto que acabas de decir, darle la oportunidad también a la familia y darle los elementos para que ellos vayan construyendo la realidad en la que estamos, ¿no? Eso creo que es muy importante. Y ahora, Andy, ya casi para terminar, ¿nos podrías decir un poco en el mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Después de sufrir esta terrible pandemia, como la medicina que es el día de hoy, ¿cuál es la relevancia de medicina paliativa, ¿no? Eh, ¿Cómo podríamos dar más visibilidad a esta área para que los médicos estemos más conscientes de que el involucrarlos a ustedes probablemente sea mucho mayor ayuda para los pacientes que más maniobras terapéuticas? Yo creo que el primer paso es aceptar, te digo, uno, los límites. Dos, entender que medicina paliativa no es solamente para el enfermo que está agonizando o en enfermedades terminales. ¿Ok? Tres, o sea, realmente la relevancia es que si de todas formas, te voy a poner un ejemplo, lo vas a mandar a hemodiálisis y sabes que va a estar nauseoso durante toda la hemodiálisis por la uremia, a ver, lo manejamos en conjunto. Tú le manejas la función renal, yo le manejo las náuseas y el que gane es el paciente, Ujú. ¿no? O sea, cambiar un poco el chip de que todo siempre tiene que ser curativo desde el principio. No, a ver, espérate, puedes dar Sí. confort con curación. Ujú. O sea, sí va a llegar un momento en el que la curación pasa, o sea, un término más atrás, porque ya no puedes curar, ¿no? Y yo creo que le podemos dar más visibilidad, lo que tú me preguntabas, te digo, reconociendo que aunque seamos expertos en nuestra área, no somos expertos en el final de nuestra área. Ujú. Y que pedir ayuda como médico tampoco está mal. Al contrario, yo creo que un médico que reconoce que necesita ayuda es mucho mejor médico y mucho mejor ser humano que el que no lo hace porque es como, a ver, yo estoy llegando hasta donde puedo y aquí necesito que alguien me lleve de la mano porque no tengo la más remota idea. Y yo creo que siempre trabajar en equipo y caminar en equipo, o sea, formar un equipo, es decir, paliativista, en tu caso infectólogo o cualquier otra especialidad que tengamos con el paciente, con la familia, hacer una alianza terapéutica, nos va a ayudar mucho a que uno, el paciente diga, ¿sabes qué? Sí quiero la sonda de gastrostomía, pero no la tráqueos. Sí. ¿No? Y sabes que sí, la verdad creo que vale la pena poner ahorita mi voluntad anticipada desde un principio que tengo el diagnóstico y todavía tengo facultades mentales completas, porque sé que en algún momento me voy a deteriorar al punto en el que no voy a poder tomar las decisiones, ¿no? Y entender que las decisiones del final de la vida no se deben de tomar al final de la vida. Y yo creo que como médicos también tenemos que reflexionar que muchas enfermedades, la mayoría siendo crónicas degenerativas, serían mucho más llevaderas durante todo el proceso si un paliativista estuviera involucrado porque hay apoyo espiritual, hay apoyo emocional, hay apoyo de síntomas físicos y podemos ayudar a que tanto el paciente como la familia, como el médico, tengan una planeación de cómo se va a llevar la enfermedad Sí. y no agarrar en urgencias de, ay, es que ya dejó de comer, perdió la vía oral, hay que ponerle la sonda. Espérate, el paciente quería una sonda de gastrostomía, quería alimentación artificial, ¿no? Y yo creo que nos da miedo como médicos hablar con los pacientes de la parte en la que son, lo voy a poner entre comillas porque nunca son casos perdidos, pero que para nosotros médicamente son casos perdidos porque ya no podemos curar, ¿no? Mm. Entonces creo que el cambio y realmente la relevancia de medicina paliativa es sembrar una pequeña semilla en cada uno de los que venimos, ¿no? Abajo, porque yo creo que con los grandes va a ser un poco más complicado cambiarlo, pero sembrar esa semillita en los que venimos creciendo para que entiendan que medicina paliativa va mucho más allá del paciente terminal. Ujú. Híjole, esto que acabas de decir es súper importante también.
Oye, Andrea, pues muchas gracias por todo lo que nos acabas de compartir. Dijiste claves muy, muy importantes y de hecho creo que cosas que yo acabo de escuchar por primera vez después de muchos años de estar en medicina, de verdad, ¿eh? Entonces, muchas gracias por compartirnos lo que sabes. Si quisieras darle un último mensaje a los médicos y médicas que nos están viendo, que seguramente se han enfrentado con esto muchísimas veces y se van a enfrentar muchas veces más. Y pues algún consejo u orientación que nos quieras compartir. Pues sí, la verdad son muchos, pero lo voy a tratar de resumir lo más que se pueda. Primero, reconocer los límites. Uno, pedir ayuda. Dos, por favor, jamás en la vida le digan a un paciente que no hay nada por hacer, porque el hecho de que no sea curativo no quiere decir que no sea confortativo. Siempre podemos hacer algo por los pacientes y por su familia. No le quiten las esperanzas de esa forma. No sabes la cantidad de gente que me llega. Es que el doctor me dijo que ya no había nada por hacer. No, 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 a ver, espérate, que entendamos como médicos que el que tú no puedas ofrecerle algo no quiere decir que no se le pueda ofrecer algo más a esa persona. Ujú. Híjole, Y qué pues importante. bueno, a final de cuentas, digo, yo quería hacer otra cosa completamente diferente. La vida me puso en medicina paliativa y si algún, o sea, algún consejo que les pudiera dar es como escucha tu vocecita interior, porque en el fondo es la que te va a decir hasta dónde y por dónde. Y acordarnos que los pacientes tienen autonomía y que tienen capacidad de decisión y que si nosotros queremos lo mejor para ellos, tenemos que escucharlos. Ujú. Qué importante. Pues muchas gracias, Andy. Gracias por tu tiempo y por todo lo que nos compartiste. Pero sé que va a ser No, de mucha, mucha ayuda para muchos. no, Nos muchísimas vemos. gracias por la invitación. Nos vemos. Bye. Bye.